campaña presidencial de la que vamos a hablar y vamos a analizar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con dos invitados de excepción a los que ya voy a saludar. Vamos a hacer una tertulia con esas últimas horas en torno a Estados Unidos, con José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea de Madrid, y Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Ya los saludo a los dos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a empezar, si os parece, hablando. Hay mucha tela que cortar porque hoy Donald Trump ha participado en un acto en el Círculo Económico en Nueva York y ha dado pues bastantes titulares. Si os parece, pues vamos a empezar con lo que ha dicho de Elon Musk, que es así como lo más llamativo. Ha dicho que quiere que sea su estrecho colaborador y que quiere que cree y que va a crear una comisión de eficiencia gubernamental y que quiere que la presida él. ¿Qué os parece la dupla formada por Elon Musk y Donald Trump? Empiezo con José María. Bueno, yo creo que se trata un poquito de mensajes de estos de campaña que intentando captar votos de personajes, vamos a decir, voy a utilizar una palabra que no quiero utilizar de manera peyorativa ni mucho menos, pero un poco celebrities, ¿no? O personajes pues de gran impacto social, público, ¿no? Que también pues lo que ha ocurrido con algunos políticos, ¿no? Kennedy, el candidato independiente, que se ha pasado al trumpismo o al Partido Republicano, y ahora también estos republicanos o familiares de republicanos se han pasado al demócrata. Elon Musk, bueno, es una figura pues evidentemente muy relevante por sus negocios y demás, y también por su, digamos, activismo político, desde luego por sus ganas de participar y de expresar su opinión, y además pues con la fuerza y la notoriedad que además de sus empresas le da el hecho de tener X y esas polémicas que también se han generado. Yo lo asociaría con un momento de campaña, ¿no? El hecho de que el ticket republicano fuera Donald Trump, Elon Musk, yo creo que no es la realidad política que en este momento es distinta y que afecta a un partido mucho más grande, mucho más amplio que una figura relevante de la economía y de la empresa como es Elon Musk, ¿no? Luis, ¿tú cómo lo ves? Pues yo un poco, como ha dicho él, pero lo veo sobre todo como el síntoma de que Donald Trump está intentando recuperar esa ventaja un poco mediática que tenía, ¿no? De cuanto a propuestas de fijación de las prioridades en la campaña, y que, bueno, pues a él la elección finalmente de Kamala Harris y la renuncia de Joe Biden pues le ha trastocado. Él tenía muy bien cogida la medida a Joe Biden, con la llegada de Kamala Harris le ha trastocado un poco bastante, de tal manera que ahora son los demócratas, con esta nueva candidatura y esta nueva pareja de Tim Walz y Kamala Harris, la que va llevando un poco a la iniciativa, la que va quizá un poco mediáticamente por delante y tiene esa capacidad de llevar un poco al rebufo a los republicanos, ¿no? Y Donald Trump ahora tiene que resituarse, tiene que volver a reposicionarse, pero tampoco tiene mucho tiempo, porque lo decíais vosotros antes, el debate de los candidatos presidenciales es en pocos días, las elecciones son en 2 meses, y tiene que intentar, esto en el argot deportivo, pues ese golpe de efecto, ¿no? Sobre todo en el tenis, que intente darle un poco la vuelta a la tortilla, por decirlo de alguna manera, a esa fijación de prioridades y a ese ritmo que está llevando la campaña, y que conforme más nos acercamos al día de, pues adquiere un ritmo más vertiginoso. Lo hemos visto también, lo ha mencionado mi compañero, el tema del hijo de Bobby Kennedy, ¿no? Es una figura, los Kennedy son paradigmáticamente la familia por excelencia del Partido Demócrata, y se ha ido con Donald Trump, pero ahora a Donald Trump se le ha vuelto un poco a la contra. También es verdad que no es ninguna sorpresa. Liz Cheney, la hija del ex vicepresidente Cheney, pues es que es una enemiga de Donald Trump. Incluso ya cuando era miembro de la Cámara de Representantes, Liz Cheney, pues tuvo sus más y sus menos con los partidarios de Donald Trump, y además eso le hizo precisamente perder la posibilidad de la reelección. Por tanto, es una vendetta que ella se estaba guardando para devolvérsela en algún momento, y ese momento ha llegado ahora. Y es un poco lo que sucede con el hijo de John McCain.
John McCain era lo que se conoce en la política americana como alguien, un maverick, ¿no? Alguien que puede trabajar tanto con los republicanos como con los demócratas. Él era republicano de Arizona, pero era una persona muy pragmática, ¿no? Y anteponía los intereses muchas veces de los ciudadanos, por lo menos de su circunscripción, que por eso era senador por Arizona, y anteriormente había sido un veterano de guerra, ¿no? Y había estado prisionero en Vietnam, es decir, era un poco el prototipo de héroe americano que la literatura y la prensa pues tanto admira y tanto se cultiva, ¿no? Y Donald Trump durante su mandato pues le denostó precisamente a una figura con largo recorrido, casi 30 años en el Capitolio como senador, y de hecho precisamente el senador John McCain falleció de cáncer de cerebro precisamente durante la presidencia de Donald Trump, y antes de fallecer impuso que no quería que el presidente Trump asistiera a su funeral. Y precisamente ahora, para la redundancia, tenemos esta nueva vendetta de un cadáver político, no hago el juego de palabras, sino casi que dejó en el caso de John McCain y que tanto dolió a la familia McCain. Ya la viuda de John McCain hizo algo parecido apoyando a Joe Biden hace 4 años, y ahora es esperable y era esperable, como finalmente ha quedado acreditado, que la familia volviera a hacer esto en contra de Donald Trump y cobrarse esa vendetta. Por tanto, ahí tenemos también esa pista y esa clave. Precisamente de esos golpes de efecto que decías de Donald Trump en esta recta final de la campaña y en estos días previos al gran debate con Kamala Harris, hoy Trump yo creo que ha desplegado un poco sus grandes... lo que él considera que son sus grandes puntos fuertes. Uno, ha vuelto a insistir en que con él no habría ni guerra en Gaza ni guerra en Ucrania. Ha dicho que está en contra de las sanciones a Putin, que no considera que funcionen, y también ha hablado de una deportación masiva si él llega a las elecciones en Estados Unidos. En realidad, nada nuevo bajo el sol, pero son asuntos que él está colocando en primera línea, entiendo, de su proyecto político. José María. Bueno, yo creo que efectivamente, además, con un discurso, yo creo que es sobre todo lo más preocupante, ¿no? Que el discurso no cambia, es decir, esa simplicidad que genera a veces una cierta preocupación quizá por el desconocimiento de la complejidad. Es decir, después de 8 años, ¿no? Yo creo que Donald Trump no está en la misma situación que hace 8 años. Hace 8 años sí que podíamos pensar que era una persona que realmente desconocía la complejidad de la política exterior. Y naturalmente después de todos estos años, no solo en la presidencia, sino con asesores, con seguimiento político directo, etcétera, vuelve otra vez a un discurso que da la sensación de que no transmite la sensación de confianza y de conocimiento sobre la complejidad de lo que está ocurriendo en el orden internacional, en los conflictos abiertos y en Oriente Medio, pero no ahora ni por culpa de Biden, sino desde luego desde hace al menos 2 décadas en la transición del orden internacional, por no hablar de la situación en Oriente Medio, que podemos retrotraerla a varias décadas atrás de conflictos similares y de existencia de grupos terroristas, como es el caso de Hamas y otros. Claro, pretender que la llegada de un presidente más o menos carismático para ciertos electores o más o menos carismático para ciertos liderazgos va a poner fin, porque tiene la varita mágica de poner fin a los conflictos abiertos en este momento y que pueden desplegarse en cualquier otro momento en otras situaciones, pues yo creo que efectivamente es realmente preocupante. No tanto por el discurso, vamos a decir, que es propio de Trump, sino por la falta de evolución del discurso, ¿no? Ahí yo creo que habría que ver, y eso lo irán diciendo las encuestas, si el conjunto de los votantes republicanos o la gran masa o los sectores del Partido Republicano, partido comprometido con la internacionalidad, con el orden internacional, presidentes como Eisenhower, presidentes como Ronald Reagan, presidentes como Richard Nixon, por favor, algunos de los más significativos presidentes de la segunda mitad del siglo XX en la historia del Partido Republicano en Estados Unidos han sido presidentes de extraordinaria capacidad
en la política exterior y de algunas decisiones, resoluciones, compromisos, acciones de extraordinaria trascendencia. Bien, esto es lo que yo creo. Yo diría, ¿no?, que un votante republicano, yo diría, es lo que le gustaría oír, ¿no? Oiga, mire usted, tenemos una situación compleja en distintos lugares, con conflictos abiertos. ¿Cuál es su política en ese sentido? ¿Cuáles son sus referentes para poner? ¿Y cómo lo va a resolver? No que voy a llegar y lo voy a resolver porque me llamo Donald Trump. Es que esto es algo, yo creo que difícil de entender. Que tiene su público, que tiene sus votantes, que así consiguió las elecciones, o desde luego que la victoria, o fue uno de los fundamentos, ese discurso innovador y distinto. Bueno, eso funcionó en 2016, funcionó en la movilización en 2020, aunque no fue suficiente, y vamos a ver si funciona ahora, porque yo creo que la política exterior en esta ocasión, en este momento, en 2024, tiene aún más importancia de la que tenía en 2016 y la que tenía en 2020. ¿Cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo con José María, porque es verdad que el mundo ha cambiado y quizá Donald Trump tiene ese deje, ¿no?, esa costumbre o esa inercia en ciertos temas, que es verdad que son los que, bueno, pues él intenta pescar en su caladero, ¿no?, de votos que tienen pues ciertos temas muy relacionados con esto que estamos comentando, ¿no? Pero estoy de acuerdo totalmente con José María, es que el mundo ya no es el que teníamos en el 2016, tampoco es el que teníamos en el 2020 y, si me apuras, no es ni siquiera el que teníamos a comienzos del 2022. Por tanto, esto es un desajuste que Donald Trump quizá debería calibrar muy bien a la hora de hacer ciertas declaraciones. Yo no creo que las haga de manera fortuita, yo creo que las hace precisamente porque es la estrategia que le marca también su equipo de campaña y al final, bueno, pues esto por una parte, ¿no? Yo creo que también esas declaraciones de si yo estuviera esto se arreglaría, viene un poco de esa trayectoria empresarial. Donald Trump ha sido un empresario de éxito, eso no cabe ninguna duda. Otra cosa es que como presidente pues haya tenido sus luces y sus sombras, como también han tenido todos los presidentes. Pero yo creo que ciertas declaraciones como si yo estuviera esto se resolvería, forzaría a... Yo creo que eso viene un poco de esa tradición o de esa trayectoria, mejor dicho, empresarial de jefe todopoderoso, por decirlo de alguna manera, que Donald Trump era. Yo me acuerdo del programa este que decía, estás despedido, y se le despedía, o hágase esto, y que se haga, ¿no? Y eso en una empresa de la que tú eres el propietario y que tienes una serie de recursos ingentes como, bueno, pues el Imperio Trump es uno de los grandes conglomerados empresariales en Estados Unidos y vuelvo a decir lo mismo, Donald Trump es un empresario exitoso y precisamente lo es por algo, es decir, tiene las capacidades. Pero estas capacidades que nos valen para el ámbito económico, para la empresa, no nos valen para la política o no nos valen del todo. Obviamente hay cosas que sí que podemos aprovechar, pero cuando diriges Estados Unidos, obviamente eres por así decirlo, el jefe de la empresa, ¿no? Por considerar Estados un país como analógicamente esta gran compañía. Pero no eres ya el único actor. Ya no eres el jefe, pero no eres el único jefe. Tienes otros 200 jefes en la escena internacional, que son los otros 200 estados independientes que aproximadamente tenemos en Naciones Unidas y que tienen una capacidad de actuar, algunos de ellos con la fuerza y el poder y el futuro, precisamente para desafiar este liderazgo estadounidense como China, ¿no? Y quizá esto que vale para el mundo empresarial, Donald Trump, a pesar de que ha tenido 4 años de gobierno, no termina de acostumbrarse, ¿no? No digo de cambiar, sino de acostumbrarse a esta otra lógica que marca la política, que marca la sociedad internacional y que es mucho más cambiante que las normas a medio plazo que podemos tener en otras dimensiones, ¿no? Yo creo que para entender realmente este tipo de declaraciones como las que estamos comentando, hay que tener en cuenta esas dos cuestiones. Que el mundo ha cambiado, que él no está ahora haciendo campaña en la situación del 16, ni del 20, ni siquiera del 22, lo decía. Y esto conjugado y mezclado con esta otra vertiente más propia del ámbito de los negocios, de la gran empresa que él dirigía,
pues quizá no es lo más idóneo para hacer frente a la situación, al contexto electoral en el que estamos a día de hoy, a principios de septiembre de 2024. Hablando precisamente de estrategias políticas, también tenemos que hablar de la otra candidata, de Kamala Harris, que ha sorprendido, no sé a vosotros qué os ha parecido, al proponer rebajar el impuesto a los más ricos de casi el 40% que aprobó Joe Biden a un impuesto mucho más moderado del 28%. José María. Pues un acierto por parte de la vicepresidenta en sus propuestas, que voy a opinar. Yo, que soy una persona que me considero, con toda modestia decir mi punto de vista, una persona liberal y una persona que considera que la bajada de impuestos es algo positivo, como yo creo que considera la mayor parte, aunque a veces de la sociedad, aunque a veces no se puede hacer. Bueno, yo creo que, aparte de esta consideración más personal, yo creo que desde luego lo que refleja es, en primer lugar, Kamala Harris, que ha pasado por representar un sector más progresista, ¿no?, del Partido Demócrata, cuando Biden ha sido el presidente, que era un presidente y ha sido un presidente, lo es, más centrado, más moderado, digamos un perfil liberal y un perfil progresista, el de Biden liberal y el de Kamala Harris progresista, incluso un poquito de estos que ya se acerca un poco a esas tendencias, a esos sectores del Partido Demócrata, vamos a denominar ultraprogresistas, ¿no?, que son socialistas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que son estos movimientos de alguna forma pues radicales en determinadas reivindicaciones, ¿no?, de índole social, cultural, etcétera, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo que Kamala Harris representaba. Pero claro, ahora al ser presidenta, pues yo creo que Kamala está retornando o asumiendo. Mire, yo soy el vicepresidenta de un gobierno, que es el de Joe Biden, que es un gobierno moderado, liberal y que ha conseguido crecimiento económico, ha conseguido una política exterior muy coherente, ha conseguido una estabilidad política mayor de la que había, y yo, por tanto, lo que quiero es mantenerme en esa línea. Entonces, no es que abandonen, sino sencillamente esa es la línea que asumo, ¿no? Y de hecho la presencia de Wolf, que es pues de la orientación así un poquito más social, ¿no?, un poquito más a la izquierda y tal, pues yo creo que viene a reforzar eso. No es que la eche a la izquierda a Kamala Harris, es que la echa hacia el centro. Vamos a ver si entendemos un poco también esa cuestión, porque también a veces nos confundimos un poco. Bueno, se ha echado a la izquierda completamente el Partido Demócrata y tal. Bueno, el Partido Demócrata lo que intenta es conseguir votos de todo el espectro, que es muy amplio, y obviamente pues lo que busca es tener gente de centro-izquierda, gente de una izquierda más moderada, y naturalmente no perder el voto de una izquierda pues que puede estar más en el sentido, además, en esos planteamientos más progresistas. Eso por un lado. Por otro lado, el asunto de los impuestos. Mira, el otro día hay un artículo en el New York Times de un columnista marcadamente liberal. Ya saben, por supuesto, los televidentes, que liberal en Estados Unidos pues quiere decir de izquierdas, quiere decir, ¿no?, más progresista, ¿no? Y decía, mire, yo soy liberal, ¿no? Y entonces, pues yo, entrada a la Europa, ¿no?, pues claro, la veo la he visto siempre como un modelo. Pues, joder, tiene naturalmente pues un gasto social, tiene unos impuestos, tiene unos recursos que destina a unos servicios sociales extraordinarios en tema de sanidad, en tema de atención, en tema de educación. Yo, entrada, soy ¿no?, proeuropeo en ese sentido. Pero claro, hay que tener en cuenta, dice el articulista, que Estados Unidos crece en los últimos años de una manera muchísimo más grande, más fuerte, más consistente que Europa. Entonces, claro, me lo tengo que plantear, porque, claro, mi concepto de liberal a lo mejor resulta que no tiene que estar reñido con la reducción de impuestos, con el ajuste, con el gasto bien, digamos, ajustado, y por supuesto con permitir que las inversiones, y permitir que las clases medias, y permitir que la empresa tenga las condiciones para generar riqueza, que es lo que está pasando en Estados Unidos por lo menos en estos últimos 4 años. Entonces, yo creo que la reducción de impuestos va por ahí, y que el debate no va a ser en Estados Unidos sobre yo subo los impuestos y yo bajo los impuestos. Va a ser sobre yo bajo los impuestos de esta manera y yo los bajo de esta otra. Luis, ¿tú cómo consideras que es esta propuesta de Kamala Harris?
Bueno, pues lo decía José María también, bueno, Kamala Harris está intentando pescar votos, ¿no? Obviamente, lo decía José María, hay mucho en juego. Estados Unidos es un país muy plural en todos los sentidos, geográficamente incluso más que lo que a veces nos pensamos, porque muchas veces simplificamos y decimos, bueno, demócratas y republicanos. Vale, pero es que Kamala Harris viene de la costa oeste y hay una similitud entre ciertos postulados de la costa este y la costa oeste, pero no representan los postulados demócratas de todo el país. Es decir, un demócrata en Nebraska, en Kansas, en Texas, puede estar mucho más cercano de lo que puede ser un republicano en Nueva York o un republicano en California, que es el estado donde viene Kamala Harris, o por lo menos donde ella fue fiscal y donde ella consolidó su trayectoria política. Por tanto, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es la diversidad en cuanto al perfil dentro del propio Partido Demócrata, de esto que llamamos liberales, que como ha explicado José María, en Estados Unidos significa otra cosa, significa que estás más escorado a la izquierda, y al final las elecciones no se ganan en los extremos, se ganan en el centro. Esto es lo que nos demuestra la empiria electoral. Es un poco como el ejemplo de la campana de Gauss: el mayor número de electores converge en torno al centro, no en torno a los extremos. Por tanto, es ahí alguien que esté en el extremo del Partido Demócrata no va a votar a Donald Trump. En el mejor de los casos votará o se irá a la abstención en el peor. Pero por el centro no pasaría eso. Por el centro están disputándose los dos partidos hacia qué lado va un elector que quizá pueda estar indeciso a día de hoy. Y es ahí donde por muy poco margen se puede jugar la presidencia. Al final, en Estados Unidos la presidencia no tiene en cuenta, o el colegio electoral es quien decide la presidencia, no el número de votos globales. Precisamente por eso Hillary no fue presidenta, porque en el colegio electoral Donald Trump le ganó precisamente el número de delegados, aunque Hillary tuvo más votos. Por tanto, es un poco esa lógica y esa pluralidad. Y en segundo lugar, también esto entronca con una disciplina de la filosofía política del país, de Estados Unidos, y que data incluso de la época de la independencia, ¿no? Y es el debate de hasta qué punto el Estado tiene que interferir en la vida individual de cada uno de los ciudadanos. Y esto se refleja en el ámbito de los impuestos, pero incluso se refleja también en todo el debate que hay acerca, por ejemplo, de la prohibición de las armas. Hay una enmienda constitucional a este respecto, pero también en torno al tema del aborto. La sentencia Roe la abolición no es una abolición, esta prohibición no es una prohibición del aborto. Realmente lo que subyace es si los estados tienen que tener más el poder o el Estado central, ¿no? Ahí es donde está esa dinámica. ¿Hasta qué punto el poder se tiene que dirigir hacia los estados federados o hacia el Estado federal? Y en otro plano, más horizontal, desde el Estado hacia el individuo. Y ahí es donde también entramos, es decir, que no tenemos un eje lineal, plano, de izquierda a derecha, sino que es un poco más poliédrico, en 3 o 4 dimensiones. Y precisamente aquí también entramos en el tema de los impuestos. ¿Hasta qué punto? Y porque esto es muy diferente en algunas ocasiones de lo que podemos entender en Europa. ¿Hasta qué punto el Estado tiene que tener capacidad para decirme a mí cómo gastar mi dinero? Y esto lo vemos también en todos los debates que ha habido en torno al Medicaid, al Medicare, las ayudas a lo que llamamos en Europa seguridad social, que en Estados Unidos no existe como tal, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el Estado me tiene que obligar incluso a tener un seguro de vida a mí? O un seguro sanitario, ¿no? Es decir, que todo esto tiene también esa implicación. Y en tercer lugar, bueno, pues obviamente decir que vas a subir los impuestos cuando estás en campaña es como pegarte un tiro en el pie cuando quieres correr una maratón. No es popular y lo único que va a hacer es provocar una fuga de votos. Decir que vas a bajar los impuestos, pues si es a la clase media, muchísimo mejor. Si es a los ricos, bueno, pues es lo popular, es lo que lleva, es lo cool, ¿no? No te va a hacer perder más votos que el sentido contrario, ¿no? Y además aquí
también tenemos lo que pasó, por ejemplo, hace 12 años cuando François Hollande en Francia dijo que le iba a subir los impuestos, una burrada, a las rentas más altas. ¿Qué pasó? Pues que muchas se fueron de Francia. Y tenemos el caso de Gerard Depardieu, que dijo que me voy a Rusia o me voy a Bruselas o a Bélgica para no pagar impuestos más altos de los que ya pago en mi país, y todo esto deriva que bueno, pues la comicidad de que Gerard Depardieu se convirtiera hasta en ciudadano ruso, ¿no? Por tanto, esos tres elementos de la tendencia electoral, la filosofía política y la subida, bajada de impuestos en la que estamos viendo también en el continente, que esto es bastante similar. Quiero preguntar por último, y os pido brevedad porque ya tenemos poquito tiempo, por esos conflictos en Ucrania y en Rusia que están siendo más o menos protagonistas de la campaña en Estados Unidos, pero yo creo que están siendo mucho más protagonistas el lado de Trump. Se siente muchísimo más cómodo Trump con esos temas que Kamala Harris, que ha deslizado ciertas posturas en relación a la guerra en Gaza, intentando mediar entre quienes quieren una solución para Palestina y la defensa del pueblo israelí, pero en general Kamala Harris se siente menos cómoda con esos temas y se ha pronunciado muy poquito sobre el tema de Rusia, por ejemplo, ¿no, José María? Bueno, el tema de Rusia efectivamente es un tema de enorme complejidad, donde la posición de Estados Unidos está clarísima desde el primer momento. Es decir, no ha habido una fisura. Tampoco lo ha habido en el Congreso de los Estados Unidos. Para dar las ayudas, para seguir manteniendo las ayudas a Kiev y al gobierno de Zelensky, no ha habido oposición. De hecho, las últimas ayudas han llegado en el mes de junio, ¿no? Creo recordar el último. Por consiguiente, es un tema de gobierno, pero también es un tema del conjunto digamos, del establishment de Estados Unidos y de la política exterior, ¿no? Oiga, vamos a frenar esta invasión ilegal del presidente ruso frente a un Estado inferior o sin capacidad de defenderse, a no ser que le ayudemos, y es la posición, además, no solamente de Estados Unidos, sino de la Unión Europea y de la mayoría de los países ya no aliados, porque no son aliados necesariamente los países que han apoyado esa política, sino del conjunto de países en la sociedad internacional. Hay una mayoría que apoya esa cuestión. Bueno, esa es la situación. La situación parece que en este momento pues está cambiando en Rusia y en Ucrania. Estamos en un momento de impasse largo, hemos pasado a un momento de mayor actividad tanto bélica y táctica como política con estas nuevas crisis con esta nueva crisis en el gobierno ucraniano y otras, ¿no? Pero evidentemente la ofensiva ucraniana de entrar en Kursk y la respuesta rusa de entrar más en el Donbass, pues ahí ha cambiado un poco el panorama y no sabemos lo que puede significar, pero ahí hay unos movimientos que evidentemente tanto Kamala Harris como Donald Trump tienen que conocer y tienen que saber hacia dónde van y cuál es la manera desde el punto de vista diplomático y político, pues asumir esa situación. Esto es la cuestión. Entonces, bueno, Kamala Harris se siente incómoda con la cuestión de Rusia, con el tema de Rusia, pues hombre, es un conflicto abierto en el que Estados Unidos está presente de manera indirecta y en donde se están produciendo víctimas y de inestabilidad. Pues evidentemente que se siente afectado el gobierno de Estados Unidos, como no, implicado de manera clara en esa situación. ¿Significaría un cambio radical la llegada de Donald Trump? Pues no lo sé, me temo que no, pero bueno, el candidato republicano está diciendo que sí, ¿no? Pero yo creo que un conflicto abierto, pues bueno, es posible que cambiara en cuanto a, bueno, pues otra manera de establecer cauces de diálogo. Bien, nuevo presidente, bien, también la propia vicepresidenta Harris puede tener esa capacidad, ¿no? De darle energía, de dar más energía pues a la negociación que todos esperamos y los, por supuesto, ucranianos y los rusos, pues más que nadie, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, muy brevemente, con Oriente Medio, bueno, yo creo que ocurre algo, no sé si decir similar, pero desde luego de política exterior. Es decir, es que Estados Unidos se ha posicionado de una manera clarísima y con fuerzas militares para defender la capacidad, la posición de respuesta, la legitimidad de respuesta israelí. Incluso ha enviado portaaviones y ha estado frenando algunas de las acometidas y, por supuesto, dando información y armas también al gobierno israelí. Es que Donald Trump iba a hacer algo distinto de eso. Entonces,
bueno, Kamala Harris evidentemente se siente en una situación en la cual nos sentimos, pues yo creo que la inmensa mayoría del quien observa la guerra, que llega un momento en el que esos excesos en la persecución de los terroristas de Hamas, con la victimización terrible de víctimas civiles, pues produce una sensación de decir, oiga, esto no puede continuar más. Y entonces ahí es el conflicto que tiene Kamala Harris, yo creo, que es básicamente mi gobierno apoya esto, pero obviamente mi sentimiento dice, esto no puede ser más. Entonces, bueno, a eso tendrá evidentemente que encontrar una posición y saber responder con toda la solidaridad hacia el entorno civil y hacia los entornos de minorías, tanto palestinas como de otros países árabes, y no perder, por supuesto, la alianza con Israel, que es absolutamente estratégica para Estados Unidos y viceversa. Vamos contigo, pero te pido brevedad, porfa. Vale. Bueno, el tema de Ucrania-Rusia, yo creo que ella lo ha manifestado. Yo me voy a retrotraer un poco al discurso que ella hizo cuando aceptó la nominación del Partido Demócrata hace pocas semanas. Ella habló de política exterior, habló poco, pero hizo declaraciones interesantes. Ella mostró su apoyo sin fisuras, y aquí hubo una diferencia con Donald Trump, que respecto a la OTAN tiene una visión más crítica. Ella dijo que apoyaba sin fisuras la existencia de la OTAN y a todos sus socios. Y esto, de una manera un poco velada, implica también la estrategia que se está llevando a Ucrania, porque aunque la OTAN no sea parte activa en el conflicto, sí que es verdad que es la que está proveyendo de armamento y de capacidades técnicas a Ucrania. Y respecto a la cuestión de Israel y Palestina, ella también lo dijo muy claramente, que apoyaba el derecho de Israel a existir y a vivir en seguridad, pero también que apoyaba decididamente la resolución o el cese de la situación dramática que se está viviendo en Gaza. Esto es un poco más difícil porque en el Partido Demócrata, más que en el Partido Republicano, hay gente abiertamente y declaradamente pro-Palestina, ¿no? Entonces, ella aquí sí que tiene que buscar un equilibrio mayor del que tiene que guardar Donald Trump, ¿no? Y aquí, pues es normal que intente pasar un poco, no de puntillas, porque ella, por decirlo de manera un poco coloquial, pues se mojó cuando se tenía que mojar, pero no es que no se sienta cómoda. Si es vicepresidenta de la administración Biden y le habrán llegado los expedientes y seguro que ha asesorado al presidente en algunos temas. Tampoco le hace falta, porque Joe Biden, si de algo sabe, es de política exterior, que para eso fue durante mucho tiempo presidente del Comité de Exteriores en el Senado. Pero yo creo que va más encaminado a estas tendencias, a estos equilibrios que tiene que mantener y a esta duplicidad de candidata, pero también miembro del gobierno que a día de hoy sigue en funciones en el país. Pues muchísimas gracias por tu brevedad, Luis. Gracias a los dos por vuestra participación. José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea de Madrid. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Un placer a los dos y muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.